Cientos de fallecidos de ambos bandos ha dejado la nueva escalada de violencia en el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Cómo entender esta guerra que lleva décadas sin resolverse? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Sergio Green, él es experto en relaciones internacionales desde Israel. Nos acompaña. Sergio, qué gusto, muy buenas tardes. ¿Cómo está y buenas noches en Israel? Sergio, ¿nos escucha? Ahora sí. Hola, Sergio. Sergio, ¿cómo está? Muy buenas tardes en Ecuador y muy buenas noches en Israel. Qué gusto tenerlo con nosotros. Lo mismo digo. Es un gusto y gracias por comunicarse conmigo. Sergio, al menos 1.200 personas han muerto como resultado de los ataques de Hamás contra Israel. Según dijo el gobierno israelí, de la misma manera, el número de muertos en Gaza aumentó a 950 palestinos desde que comenzaron los ataques aéreos israelíes en respuesta al ataque sorpresa de Hamás. ¿Por qué se dice que este nuevo episodio de violencia es inédito en la historia del conflicto? Primeramente, lo que ocurrió aquí fue una carnicería. No tiene otro tipo de descripción e incluso creo que habría que inventar alguna nueva palabra. Estamos hablando de un ataque en el cual la gente del Hamás entró sencillamente a matar y a secuestrar. Y cuando hablamos a matar, estamos hablando de matar a quien venga y a quien sea. Estamos hablando que recorrieron casa por casa, dentro de las aldeas comunitarias fronterizas, buscando a quién asesinar, y así lo hicieron. A niños, cuando estamos hablando de niños, incluso yo mismo no lo podía creer el día de ayer, cuando se abrieron las puertas a la prensa extranjera y la prensa extranjera pudo identificar un lugar en el cual fueron degollados 40 niños pequeños. Es decir, aquí no hubo diferencia de adultos, hombres, mujeres, gordos, flacos, con pelo o sin pelo. Fue terrible, sencillamente Sergio, terrible. Estamos hablando de números de asesinato de gente no solamente judía, pero si hablamos de gente judía, solamente comparables con el Holocausto. Sergio, sin embargo, Israel tiene uno de los sistemas de protección antiataques más poderosos del mundo. Tecnología como la cúpula de hierro, tienen inteligencia militar y gran capacidad de respuesta. ¿Qué fue lo que sucedió con estos sistemas? ¿Cómo fallaron? Digamos que cúpula de hierro no falló. Sí, fallaron otras 1000 cosas, pero no cúpula de hierro. Y la pregunta que acabas de hacer es la misma pregunta que se hacen 9.700.000 israelíes en este momento. Hay una promesa de parte del gobierno de hacer una investigación exhaustiva, pero también hay un planteo que dice: en este momento no nos podemos meter en el barro de la investigación, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser resilientes y tenemos que pensar en cómo rehacernos de aquí hacia adelante. Si en este momento nos ocuparíamos de esa investigación, realmente no podríamos actuar, y este es un momento en el cual sí tenemos. Así que nos debemos mutuamente la respuesta. Ahora, hablemos un poco del conflicto en sí que ha vivido Israel, no de ahora, sino por décadas, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Estamos hablando que es se inició como un tema, un conflicto territorial, y ahora se dio paso a una guerra de ideologías entre Occidente y Oriente. ¿Es un conflicto religioso? Explícanos un poquito cómo nace y cómo se va transformando el conflicto. La historia es demasiado larga, pero en forma muy breve podría decir que aquí hay dos pueblos que argumentan que ese territorio es suyo. Luego hubo todo tipo de decisiones, de divisiones en cuanto a ese territorio. La cuestión es que las decisiones que tomó Naciones Unidas con respecto al tema de partición
aceptadas. Parece que estamos perdiendo un poquito la señal. ¿Nos puedes repetir, por favor, Sergio? Hablábamos de cómo se inició el tema, un poco, un breve resumen, para que entendamos desde este lado del planeta qué es lo que desató este conflicto. Básicamente estamos... ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló? Básicamente, acá hay un tema que dos pueblos, ¿sí?, esgrimen que ese territorio les pertenece a ambos. Y cada pueblo tiene su propia narrativa. ¿Bien? Uh-huh. Pero además de toda esta historia, en la cual hubo guerras y hubo decisiones internacionales, y hubo básicamente episodios violentos, pero por el otro lado también podemos decir que hoy Israel ha firmado la paz con Egipto y ha firmado la paz con Jordania, y en este momento está firmando con países árabes en lo que es el proceso de los acuerdos de Abraham, y ya lo hicimos con Emiratos Árabes, con Sudán, y con Marruecos, y con Bahrein, y en este momento se está hablando de poder llegar a una posible paz también con Arabia Saudita. Entonces, a lo que yo voy en este momento es que tú creo que lo definiste bastante bien. Aquí el conflicto se podría definir como un conflicto que empezó y que tiene que ver con temas territoriales, pero el movimiento Hamás como tal, ¿sí?, le agrega a este conflicto un elemento que tiene que ver con la creencia religiosa. Uh-huh. Pero este elemento de la creencia religiosa de Hamás, que de por sí es un movimiento fundamentalista musulmán sunita, hay una paradoja en esta situación de este movimiento, puesto que sus aliados son Hezbollah e Irán. Irán y Hezbollah son chiitas, y todos sabemos que en el Medio Oriente también existen aquellos musulmanes sunitas y aquellos musulmanes chiitas. Paradójicamente, pese a conflicto que tienen entre sunitas y chiitas, lo que se llamaría una alianza de carácter pragmático. ¿Qué es la alianza de carácter pragmático? Se unen el Hamás junto con los chiitas con un mismo objetivo, y el objetivo que los une es destruir por completo a Israel. Aquí no se habla de división de territorio o cómo dividir el territorio, y por eso yo creo que hay que considerar muy, muy concretamente. No tiene nada que ver lo que hizo Hamás con el pueblo palestino. No tiene nada que ver lo que hizo Hamás con el desarrollo de su propio pueblo palestino. Ahora, aquí, sí, ahora, Sergio, durante estos días de conflicto, varios países han empezado a tomar posiciones respecto a lo que sucede en Medio Oriente. ¿Cómo se transformó este conflicto que, decíamos, empezó territorial, jamás ha metido la religión? Pero también hay una guerra de ideologías entre Oriente y Occidente, que también ahora está presionando. No alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. A lo que voy es que este conflicto ha tenido varias etapas, y lo que tú acabas de decir es importante, ¿no? Hamás no es todo el pueblo palestino. Hamás ha metido la religión en esa lucha territorial que inició hace mucho. Ahora también hay un enfrentamiento de ideologías entre Occidente y Oriente, y de eso se están tomando muchos países para dar su versión o ponerse de un lado u otro, ¿no? Mira, básicamente yo voy a hablar desde el lado de Israel. Nosotros creo que nuestra intención es construir, desarrollar, mejorar, aportar todo lo que se pueda a la humanidad, y eso se está demostrando en toda una serie de descubrimientos realizados en Israel que hoy son utilizados en temas de comunicación, en temas de salud, en temas de transporte, demás y demás. La idea de Israel es vivir en paz y dejar de vivir en paz. Bien, más allá de las ideologías. Es decir, estamos hablando acá, si tenemos que hablar de temas de ideologías, estoy hablando de la ideología de la vida. ¿Sí? El Hamás
domina la Franja de Gaza. Y ese dominio de la Franja de Gaza hace que domine también a su propia gente y los tenga como rehenes. Hoy la Franja de Gaza es un territorio donde hay mucha pobreza, donde hay un alto nivel de la densidad de población es muy, muy alta. Ahora, ellos podrían haber llegado a ser, si tomarían el camino correcto, podrían ser Singapur, podrían ser un espacio muy reducido de territorio, pero con un desarrollo increíble. Y en vez de invertir sus dineros en poder llevar a cabo ese desarrollo y convivir con Israel en paz, tiene que defenderse. Y lamentablemente cuando uno se defiende, sí, produce víctimas, pero nunca de parte de Israel hay o existe la intencionalidad de matar a un inocente. En el caso de lo que la aberración que cometió esta gente el día sábado, fueron con intencionalidad de matar al otro. Y eso creo que hay que remarcar. Ahora, Sergio, también hay algunos rehenes, hay muchos rehenes que se tomaron israelíes y que fueron trasladados a Gaza, ¿no es cierto? Hamás ha asegurado que los bombardeos que han hecho por parte de Israel en Gaza, luego de este terrible ataque que hizo Hamás, pues ha ocasionado o provocado, dijo, la muerte de rehenes israelíes. ¿Cómo están manejando ese tema? Porque obviamente muchos de los ciudadanos israelíes que tienen sus familias que han sido secuestradas y que en este momento se encuentran en manos de Hamás, deben estar muy preocupados por los bombardeos que está realizando Israel. ¿Cómo está tomando la población civil este ataque de respuesta de Israel a los ataques de Hamás? Digamos que la población israelí en este momento está muy dolida. En el Instituto Internacional de Liderazgo, donde yo trabajo, en este momento se convirtió en centro para evacuados que no pueden volver a sus casas en el sur. Todavía hace unas horas hubo un enfrentamiento del ejército con terroristas que siguen dando localizados. O sea, la zona todavía no está del todo esterilizada. Quiere decir, y la cifra de la atrocidad que esta gente realizó es inconmensurable. 1.200 personas es algo muy, muy, muy duro. No hay familia en Israel que no tenga un conocido o un familiar o un amigo en esta situación. En este momento la idea no es dejar en un segundo plano a los rehenes israelíes que están en la Franja de Gaza. La idea es actuar con el objetivo de que el movimiento fundamentalista Hamás, que hoy en día realmente actuó como Daesh, actuó como ISIS, o sea, con las mismas formas de accionar, ¿sí? Que este movimiento no exista más o no tenga poder para poder volver a realizar una acción como la que acaba de hacer. Entonces, hoy, lamentablemente, Israel se encuentra en un dilema moral muy, muy alto, porque hay que hacer desaparecer a este movimiento asesino. Tiene que desaparecer primeramente porque realmente la gente no puede vivir. Si en este momento volvemos a la historia reciente en el cual hay rondas en las cuales hay choques entre Hamás e Israel y después hay tiempos de paz. Observamos que para prepararse para hacer este ataque asesino. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir, bajo ningún punto de vista. De allí que también la exigencia desde adentro del país, la población, la mayoría de la población civil, dicen, entren con toda la fuerza. Ahora, Israel y el ejército tiene como consigna atacar donde hay activistas del Hamás. Obviamente yo no manejo la información que se está manejando en fuentes cerradas, ¿sí? De cómo se va a hacer y qué se va a hacer, pero el país está exigiendo una respuesta porque... Sergio, están desplazados. Sergio, tú mencionaste que la Franja de Gaza es una zona muy pobre, que hay una gran pobreza en ese territorio que está dominado por Hamás. ¿Quién financia
a Hamás para estos ataques que se nota que tienen un gran poderío bélico? Bueno, digamos que es incluso habilitado por Israel, y para que realmente la población no llegue a esa crisis, Israel permitió, por ejemplo, que Qatar pase maletas repletas de dinero, sí, para aportar a la economía de la Franja de Gaza. Segundo, sí, sin lugar a dudas, Irán, como mencioné anteriormente, está detrás de todo esto, y obviamente mucho más en cuanto a temas que tienen que ver con operaciones militares y armamento, ¿sí? Y aún más, te voy a decir, en los últimos meses se amplió el número de trabajadores de la Franja de Gaza que podrían pasar a trabajar a Israel para que puedan tener ingresos. Es decir, si yo tengo que hablar de intereses de Israel, el principal interés de Israel es que allí se viva bien, no que se viva mal. Allí Israel lo devolvió en el 2005, no reclama absolutamente nada, no hay petróleo, no hay temas que tienen que ver con la historia antigua del pueblo judío. Sí, obviamente a cualquiera lo que más le interesa es poder vivir en paz con sus vecinos. Sin embargo, en ese interés tal vez fueron muy laxos, es decir, el decir que entre más gente a trabajar en Israel, cruzando la Franja de Gaza y llegue a Israel a trabajar, tal vez fue una decisión que perjudicó al ver la reacción que tienen ahora, ver el ataque, es decir, tal vez no se debió hacer eso. Tal vez yo no creo que eso fue un error. Lo que fue el error fue la conclusión de esa acción. Es decir, que Israel piense que la situación va a estar más tranquila, ¿sí? Porque ellos económicamente iban a poder estar un poquito mejor, ¿sí? Fue tal vez autoengañarse. Sí, yo por supuesto que creo que tendrían que pasar mucha gente de la Franja de Gaza a trabajar y que el pueblo palestino que vive allí esté en mucho mejores condiciones. Sí, no hay ninguna duda de eso. O sea, no puede ser eso un error. Puede llegar a ser un error de seguridad si algún trabajador que pasa después comete un atentado. Puede ser, digamos, un paso para que se pueda llegar a un futuro proceso de paz. Yo creo que eso no fue el error. El error fue tal vez engañarse que ese tipo de acciones podían aportar a mejorar las relaciones. Para ellos fue todo un tema de distracción, y fue incluso tácticamente importante para ellos como un proceso de distracción hacia el lado de Israel. Ahora, Sergio, tú eres argentino, sé que vives ya más de 30 años en Israel. Has trabajado cerca del gobierno, en la Cancillería, en el instituto que incluso da información sobre lo que sucede en Israel al resto del mundo, a Latinoamérica. ¿Cómo ves que puede afectar esta escalada de violencia y la reacción de ambos lados? Porque también el primer ministro israelí ha sido claro en decir que si Hamás empezó esta guerra, será Israel el que la termine con fuerza y con determinación. Entonces, ¿cómo puede escalar este conflicto y cuáles serán las consecuencias para el resto del mundo? ¿Cómo puede afectar al resto del mundo? Y esto va a depender mucho, como siempre pasa con este tipo de conflictos, uno sabe cómo empiezan y muchas veces no saben cómo terminan, puesto que son muchos los actores involucrados. Esto es, en este momento hay escaramuzas y intercambios de proyectiles, se puede decir, intercambios armados, aunque es en forma puntual, en la frontera norte de Israel con Hezbollah. Y ya dijimos que son aliados de. Va a depender mucho si hay algún tipo de reacción violenta de la gente del Hamás, de la Cisjordania. Es decir, va a depender mucho de cómo se sucedan las cosas y si el Hamás empieza a matar rehenes. Va a depender mucho si algún proyectil israelí va a caer en un espacio no adecuado, sino por intención, sino por errores técnicos o de evaluación. O sea, ¿cómo va a terminar esto? Tendríamos que hablar la semana que viene de vuelta, ¿sí? Y tal vez después la otra semana y la otra semana. Esto da la impresión de ir para muy largo. Y cabe
¿Cabe la posibilidad, Sergio, de una negociación para recuperar a los rehenes israelíes que están en manos de Hamás en Gaza en este momento? ¿Cabe esa posibilidad o no? Siempre cabe la posibilidad de parte de Israel. El tema es que la gente de la Franja de Gaza son muy buenos negociadores. Cuando raptaron al soldado Gilad Shalit, se cambió el soldado raptado por más de 1.000 prisioneros, ¿sí? Los cuales muchos de esos prisioneros hoy son parte del operativo en contra de Israel. Eso también nos lleva a una balanza, nos lleva a balancear muchas cosas, porque al final de cuentas es muy crudo lo que uno está diciendo y muy despersonalizado, pero hay 100 personas adentro. Si fueran mis hijos, yo haría lo imposible por recuperarlos. El tema de que la devolución de esos 100 personas puede llegar a provocar en un futuro la muerte de otras 1.500 personas. Y entonces hay dilemas morales sumamente duros. O sea, nadie tiene la respuesta ética, moral adecuada para saber cómo comportarse en situaciones que son totalmente irracionales y no humanas. Es muy, muy difícil. Realmente no sé qué va a suceder. Prefiero decir no sé y no tanto las cosas que estoy pensando. Sergio, te agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias por esta explicación. Esperemos que el pueblo israelí esté mucho mejor en estos días y que ojalá esto no escale a mayor violencia. Terrible lo que han vivido y nos solidarizamos inmensamente con el pueblo israelí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Una buena tarde. Agradecemos a Sergio Green, experto en relaciones internacionales de Israel.